No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Va. Ahora sí, conversando completamente de lleno con el doctor Patricio Fuentes, neurólogo. Estamos ya terminando el mes del Alzheimer. Y con eso nos pone en la pista de que es un tema súper importante. En simultánea, en este momento, el Congreso de Geriatría también se preocupa mucho de este tema. Doctor Fuentes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente. Doctor, hoy día quisiera que conversáramos desde ¿qué es la definición de demencia? ¿Por qué la demencia de Alzheimer tiene que importarnos? ¿Por qué en Chile tiene que haber cada vez más una política que ayude al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad? ¿Es prevalente? ¿Es frecuente? ¿Afecta? Son tantas las preguntas que no sé ni siquiera por dónde empezar, porque tenemos que sacarle el jugo a usted que está aquí hoy día, la persona más indicada para poder contestarnos. Vamos desde el comienzo. ¿Qué es, en el fondo, la demencia? Bueno, una demencia es un conjunto de síntomas y signos que se caracterizan por afectar las funciones intelectuales, entiéndase la memoria, la orientación, el juicio, y esto va acompañado de trastornos y cambios en el comportamiento y una pérdida progresiva de la autonomía para desenvolverse. Y esto, que es un síndrome, está producido por numerosas causas, alrededor de 200. La más importante, la más conocida, es la enfermedad de Alzheimer. Ahora, cuando uno no conoce muy bien las causas de la enfermedad, no pone mucha atención en prevenir esas causas. ¿Qué es lo que provoca, y ya vamos a ir centrándonos en la enfermedad de Alzheimer, qué es lo que provoca este cambio estructural en el cerebro? ¿Por qué se pierden las neuronas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué enferma básicamente el cerebro? Bueno, primero decir que, como decía recién, causas de demencia hay muchas. Uno puede tener una demencia por golpes en la cabeza, por consumo excesivo de sustancias como alcohol, por ejemplo, drogas. Puede tener demencia por infecciones, por inflamaciones, por procesos tumorales. En Claro. el caso de la enfermedad de Alzheimer se llaman enfermedades neurodegenerativas. La neurodegeneración es un proceso gradual, progresivo, en que las neuronas, las células nerviosas en diferentes partes del cerebro se van enfermando y van muriendo y dejan de cumplir su papel. Ahora, ¿por qué específicamente se produce la enfermedad de Alzheimer? Nadie lo sabe hasta el día de hoy, aun cuando ya se reconocen un conjunto enorme de eslabones que dan cuenta más o menos globalmente de lo que sucede. Pero ¿cuál es el puntapié inicial? No lo sabemos. Esto se puede graficar como nosotros todavía estamos presenciando un incendio que se desató, aún quedan llamas encendidas, hay muchas partes con cenizas, pero no sabemos qué y en qué parte se provocó el incendio. Pero muchas veces esto ya no es reversible cuando ya se hace el diagnóstico, desgraciadamente, funciones básicas, tal como usted decía, de la autonomía se han perdido. Y por eso es que estamos muy atentos o tenemos que estar muy atentos si vemos en nuestros familiares alguna manifestación en personas tan jóvenes como 50 años, ¿no es cierto? O sea, esto no está restringido a las personas de mayor edad. Sin embargo, como ha habido este cambio cuando yo nací, en el año 61, la expectativa de vida eran 50 años, pues doctor, y se moría la gente de neumonía. Entonces no se alcanzaba a ver qué es lo que Claro. le iba a pasar después. Entonces ahora se han ido viendo el aumento de los tumores y aumento de cáncer. Y tendrán algo que ver, tal como usted dice, los tóxicos como el tabaco o el alcohol. ¿Existe algún vínculo con el deterioro, el neurodeterioro? Claro. Existen lo que se llaman los factores de riesgo no modificables, tal como tú decías, por ejemplo, la edad. A Claro. mayor edad, mayor riesgo porque el cerebro envejece, se desgasta.
También la historia genética, la carga familiar y el sexo femenino. Esos son factores de riesgo no modificables. Pero hay 12 factores de riesgo que se llaman modificables. En la diferente trayectoria de la vida, desde el nacimiento hasta la edad tardía que uno tiene, se van acumulando estos factores de riesgo. Y claro, la baja educación, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el colesterol alto, la sordera, los episodios depresivos, los traumatismos de cráneo y, por supuesto, el consumo de alcohol, el tabaquismo y vivir en ciudades contaminadas con mucha polución ambiental también son factores de riesgo que se han visto correlacionados de manera epidemiológica en forma estadística muy consistente, muy clara. De tal modo que el mensaje es ir a prevenir estos factores de riesgo, y hay un eslogan que dice: nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para actuar, porque si uno controla estos 12 factores de riesgo que yo insinué, tiene una chance de mitigar el riesgo de desarrollar Alzheimer hasta en un 40% de los casos. Pero esto que usted está contando, doctor, me parece casi terrorífico, porque si hemos triplicado la incidencia de diabetes en nuestro país en 15 años, de 4 al 12%, esto lo he repetido varias veces, pero es que es algo que tenemos que entender, que no solo es el azúcar alto en la sangre, es menos cerebro, es menos autonomía, es más dependencia, claro, como factores de riesgo. Ahora, si bien es cierto, uno podría, así como usted lo describe, es mejor irse a vivir al campo, una vida tranquila, sin tanta contaminación ni tanto desgaste. Donde haya un mejor estilo de vida saludable, pero con harta estimulación, porque aquí se requiere estimulación física, mental y social. Esto es importante porque eso significa que esta pandemia en los casi 2 años que nos va a haber azotado, posiblemente haya sido un estresor muy intenso para las personas que estaban predispuestas, que estaban solitarias, que estaban en el fondo muy solas. ¿Qué se está pensando al respecto? ¿Hay alguna forma de hacer un screening o un tamizaje para saber quién podría estar en etapas precoces de esta enfermedad? Imaginemos una persona sola. ¿Cómo puede ella acceder a esta autochequeo o chequeo por profesionales para saber si tiene factores de riesgo o si va a tener Alzheimer? Bueno, antes de contestar esa pregunta, un paréntesis con respecto al COVID. Bueno, tú sabes bien que el COVID ha golpeado duramente a las personas mayores, Mucho. particularmente a las personas mayores que estaban padeciendo algún trastorno cognitivo, alguna demencia. Y hoy día, bueno, existe todo el concepto de neurocovid, con las secuelas que no sabemos cuánto tiempo van a permanecer, pero hay muchas comunidades científicas que han teorizado, señalando que el COVID podría ser también un detonante de Alzheimer que estaban incipientes y todavía no demostrados clínicamente. ¡Qué tremendo! Que se está discutiendo. Ahora, con respecto a cuándo diagnosticar, bueno, yo diría que en términos generales, en una especie como de consejo así muy simplificado, las personas que tienen más de 50 años de edad y que notan en sí mismos, en una especie de autoevaluación, que su desempeño intelectual, su capacidad de atención, de orientación, de memoria, por ejemplo, su capacidad para comprender lo leído, para escribir fluidamente, para hacer cálculos matemáticos, está de alguna forma resentido, bueno, esa persona tendría que hacerse ver, como se dice, evaluarse, porque a lo mejor es un problema trivial, banal, de sobrecarga laboral, de trastornos del sueño, de uso concomitante de psicofármacos, pero no olvidarse que la enfermedad de Alzheimer en particular inicia sus primeros cambios biológicos hasta 20 años antes de que se expresen todos los síntomas de enfermedad. Y el primer contacto debe ser con su médico de confianza. Cualquier médico medianamente informado va a saber orientarlo con respecto a qué hacer. No es estrictamente necesario que porque alguien tiene una queja de memoria vaya corriendo a pedir una hora a un súper especialista neurólogo en demencia, porque no se justifica. Pero un médico de familia, un médico de atención primaria, un médico general, perfectamente puede hacer algunas preguntas y orientarse y derivarlo cuando corresponda. Pero tal como
uno se asustaría y consultaría porque tiene la presión alta, por ejemplo, o que está con alguna dificultad respiratoria. Cuando uno tiene problemas cognitivos, tiene que consultar. Eso es súper importante. Estamos hoy día conversando con el doctor Patricio Fuentes, neurólogo, neurogeriatra, que entiendo que inauguró de alguna manera este camino en Chile, ¿cierto? Ha participado en la redacción de los documentos que han servido de base para que las demencias puedan entrar a ser atendidas en el protocolo GES. Y yo creo que tenemos mucho camino por delante porque no solo es farmacológico lo que tenemos que ofrecerle a los pacientes, sino que tenemos que hacer mucho hincapié en que la activación de las personas es lo importante. Y lo que comentábamos recién, la activación social. ¿Qué podemos decir entre aquellas personas que viven una vida bastante aislada y aquellos que viven una vida más comunitaria? ¿Realmente esto hace la diferencia? Claro, eso ha sido estudiado. El ser humano es un animal gregario, ¿no es cierto?, de comunidad, Claro. de colectividad. En general, el huraño, el retraído, el ermitaño, pierde estimulación multisensorial y la riqueza de la interrelación humana no es reemplazable. De tal modo que todos los estudios documentan el hecho de que las personas, por ejemplo, que están en proceso de ir envejeciendo, les conviene participar en colectividades. Por eso existen los talleres culturales, los grupos de interés, las actividades en la iglesia, el baile entretenido, el club de adultos mayores, de tal modo que la persona, una vez que, por ejemplo, se jubila o está en proceso de jubilarse, implemente y densifique, haga mucho más frondosa su agenda de actividades, porque toda esa interrelación social le va a ayudar como estímulo al cerebro. ¿Mm? Claro, esto es bien importante porque yo muy precozmente empecé a campanear de que no había que tener distancia social, sino que era distancia física. Y de Claro. hecho, eso es algo que todavía tenemos que mantener probablemente hasta fin de este año, todavía respetar eso de no acercarnos a metro y medio, y eso va un poco en contra de esta vida comunitaria, ¿cierto? Porque las personas tenían que evaluar, ¿me arriesgo a la enfermedad o me quedo aquí en el aislamiento más absoluto? El COVID nos ha golpeado. Cuéntenos un poquito más de esto de las potenciales secuelas de COVID a nivel neurológico. Así como en el pulmón, nadie sabe lo que va a pasar ni con los COVID leves, moderados o graves a futuro. ¿Qué se ha investigado? ¿Para dónde van las líneas de investigación en neurocovid a futuro? Bueno, el COVID en el cerebro produce claramente, ¿no es cierto?, neuroinflamación, que es un mecanismo causal de muchas patologías cerebrales. De hecho, hay una hipótesis inflamatoria de la enfermedad de Alzheimer. Y el Claro. neuroCOVID también facilita la posibilidad de accidentes cerebrovasculares en cualquiera de sus formas, trombóticos o hemorrágicos. Y hay estudios que han documentado toda esta información muy reciente, porque todavía está en desarrollo, de que, por ejemplo, ciertos biomarcadores, de los cuales podemos hablar después, se incrementan en el proceso de estar viviendo, ¿no es cierto?, la enfermedad del COVID. De tal modo que por algún mecanismo no perfectamente claro, marcadores biológicos que son propios de la enfermedad de Alzheimer se incrementan en sus valores solamente por tener COVID. De tal modo que hay una asociación, como decía hace un rato, que para algunos significaría una especie como de mecanismo también detonador de un proceso que está como dormido y que puede despertar. Por eso que hay algunos teóricos que señalan de que el COVID incluso podría gatillar, ¿no es cierto?, la aparición de Alzheimer y claramente empeorar los que ya estaban con Alzheimer. Los pacientes que estaban con Alzheimer y que hicieron neurocovid claramente bajaron varios peldaños. A nosotros en intensivo, usted sabe que yo estos años me he Sí. dedicado al intensivo nomás, hemos visto una especie de caída en dominó de eventos trombóticos y lo más curioso es cómo despiertan los pacientes después de un COVID grave, con una agitación psicomotora y un delirio que es muy difícil de manejar. Nunca habíamos visto cosa igual. Bueno, tampoco se había ocupado en tal cantidad neurobloqueantes, fármacos para tener a la persona muy adaptada a un ventilador mecánico por tiempo prolongado, pero realmente la suma de todos esos factores es indudable que es
deleteria para la salud, por decirlo menos. Vamos a tener que ir incorporando para el próximo año, no, ni siquiera para el próximo año, ya tenemos que ir incorporando mucho más personal para la atención de los pacientes que han tenido COVID en términos de psicológico, fonoaudiológico, kine, terapia ocupacional en muchas personas. Eso lo hemos visto. Y Claro, estos biomarcadores, está el impacto biológico estructural y está el estrés postraumático, ¿ah? Que se suma. claro. Cuente un poquito a la audiencia qué es el estrés postraumático y cómo aplica esto post-COVID. Claro. Lo que acontece es que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, las personas que tienen COVID grave, no sé, el caso de un COVID grave, finalmente terminan muy instrumentalizados, con muchas intervenciones farmacológicas, de ayudas técnicas, de dispositivos propios de la unidad de pacientes críticos, y muchas veces hay Invadido. una, claro, hay una despedida incluso, que muchas veces no es personal, porque uno entra a un terreno donde sabe cómo entra, pero no cómo sale, y Exacto. eso produce una gran carga de angustia y de ansiedad, de tal modo que esa experiencia tan profunda, tan limítrofe, mucha gente pensó cuando han salido después que efectivamente no iban a volver, iban a fallecer. Entonces eso crea una carga emocional que perdura por mucho tiempo y eso activa a través de facilitadores como ocurre en el estrés, una serie de cambios neuroquímicos que finalmente repercuten en el cerebro. Cuando la gente está sometida a un estrés intenso, permanente, antes de perder la conciencia o inducir la pérdida de conciencia, pero después cuando se recuperan, ¿no es cierto?, en todo este periodo como de neblina mental que queda Exacto. después de la convalecencia, las personas están sometidas a una gran carga de angustia porque hay una incertidumbre completa. Y eso, bueno, finalmente tiene una repercusión biológica sobre la función cerebral, sobre la conducta. Entonces nosotros vemos mucho eso de que los pacientes siguen completamente paralizados, ¿no es cierto?, y frente a lo que vivieron, ¿ah? Y les cuesta volver a la normalidad. Sin duda, y más aún, dado que el COVID es una enfermedad infectocontagiosa potencialmente recuperable, desde luego que éticamente no había nadie podía argumentar que una persona con Alzheimer no entrara a la UCI, por ejemplo, y no Claro, fuera ventilada. Y claro, el problema es que para retirar la ventilación mecánica de estos pacientes uno necesita la voluntad también de la persona cuando ya va adquiriendo vigilia. Y eso en un paciente con Alzheimer se nos hacía cuesta arriba, sumamente difícil, porque si en su condición normal no seguían órdenes, bueno, en condiciones de recuperación de la conciencia tampoco. Entonces no ha sido fácil para nadie esto. claro. Doctor, cuéntenos un poquito más de estos biomarcadores que usted mencionó que se pueden ya ir identificando, porque antes uno decía, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Nadie le iba a hacer una biopsia del cerebro a las personas para ver si había ovillos neurofibrilares o proteínas, tau u otra, pero ya hay algunas formas menos invasoras de diagnóstico, ¿sí? Claro. Bueno, el método del diagnóstico sigue siendo clínico, de tal modo que la historia clínica es irreemplazable. Por mucho que la Perfecto. medicina se haga muy sofisticada y tecnologizada, ha habido un tremendo desarrollo en los últimos 15 años, diría yo, pero nada reemplaza el interrogatorio, la conversación con el paciente, con su cuidador, con la familia. Pero dicho eso, la precisión diagnóstica del ejercicio clínico convencional, eso que hace el neurólogo, el geriatra, el psiquiatra, el internista de examinar al paciente, aplicarle algunas pruebas neuropsicológicas, tiene un rendimiento que está un poco limitado porque hay muchas formas de demencia que son bastante atípicas, inusuales, de evolución más rápida o de inicio más temprano. Entonces, era obvio que teníamos que refinar el método diagnóstico. Claro. Ahora, solamente como información decir que el diagnóstico definitivo, en general, de las enfermedades degenerativas, y eso aplica para la enfermedad de Alzheimer, es después que la persona fallece, con el estudio post-mortem. O Uh, sea, el gol estándar del diagnóstico, o sea, el diagnóstico definitivo, irrefutable de la enfermedad de Alzheimer, es mirando el tejido cerebral bajo el microscopio. Pero eso naturalmente no se puede hacer en la población común y corriente, eso para efectos de investigación.
de tal modo que se requerían métodos que mejor precisaran esta certificación diagnóstica, y ahí surgieron los biomarcadores que existen tanto en líquidos corporales, por ejemplo, líquido espinal, cefalorraquídeo Cefalorraquídeo. sacado de la espalda, ¿no es cierto?, a través de una punción lumbar, o también de sangre, como está tan de moda ahora, y también hay biomarcadores en fotos del cerebro, en neuroimágenes. Por Como ejemplo, resonancia. resonancia magnética o PET, que es lo que está más de moda, que es la tomografía por emisión de positrones. Todos esos exámenes permiten de alguna forma revelar a cierta distancia lo que está pasando en la intimidad, digamos así, biológica, molecular de la célula nerviosa. Ay, doctor, usted es como un poeta de la neurología, ¿eh? Así es que vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando este tema increíble que es la demencia, cómo prevenirla, cómo diagnosticar y tratar con el doctor Patricio Fuentes. Vamos y volvemos.